Hola a todos, mi nombre es Flor y en este video vamos a estar resolviendo un primer parcial de análisis matemático para exactas e ingeniería. En esta oportunidad, el parcial que vamos a estar resolviendo se tomó por UBA 21 el primer cuatrimestre del 2022. Así que bueno, vamos a arrancar entonces con este parcial, ¿sí? Vamos a arrancar con el ejercicio 1. En el ejercicio 1 nos dan a nuestra función f, que es una función partida, y nos piden en primer lugar calcular el límite cuando x tiende a 0 de f, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a arrancar entonces con eso. Acá entonces tenemos a nuestra función partida. Entonces, tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 0 de f de x. En este caso, fíjense que cuando x es distinto de 0, nosotros tenemos que usar esta fórmula, y cuando x es exactamente 0, la fórmula que tenemos que usar es esta. Entonces, en este caso, como estamos tomando el límite cuando x tiende a 0, es decir, no es exactamente 0, sino que se está acercando mucho al 0, la fórmula que vamos a tener que usar es esta de acá, ¿sí? Entonces, bueno, perfecto. La reemplazamos acá donde dice f, ponemos logaritmo de 1 más x cuadrado sobre x cuadrado menos 1, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Veamos, cuando x tiende a 0, fíjense que acá numerador tiende a 0 y denominador también tiende a 0. Por lo tanto, tenemos una indeterminación de tipo 0 sobre 0. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, perfecto, aplicamos L'Hopital, ¿bien? Entonces, bueno, genial. Acá entonces marcamos, ¿sí? Como que vamos a aplicar L'Hopital y lo que hacemos es tomar el límite cuando x tiende a 0 de. Y primero tenemos que hacer la derivada del numerador, ¿sí? Entonces, la derivada de logaritmo de algo, ¿sí? Tenemos que aplicar regla de la cadena acá. Entonces vamos a hacer 1 sobre ese algo, o sea, 1 más x cuadrado, por la derivada de lo de adentro, o sea, me queda 2x, ¿sí? Bueno, perfecto. Y ahora hacemos la derivada del denominador, ¿sí? Entonces acá lo mismo, tenemos que aplicar regla de la cadena. La exponencial me queda igual, me queda e elevado a la x cuadrado, pero tenemos que hacer por la derivada de x cuadrado. O sea, me queda 2x, ¿sí? Y la derivada de menos 1 es 0, así que esa se me va. ¿Bien? Entonces, veamos un poquito. ¿Qué pasa ahora cuando x tiende a 0? No se olviden, acá tenemos que chequear en este punto, ver si seguimos teniendo la indeterminación o no, ¿sí? En caso de que la indeterminación siga, podemos aplicar L'Hopital una vez más, o sea, y seguirlo aplicando, pero si la indeterminación se fue, ahí ya es hora de tomar límite y vamos a tener la respuesta, ¿sí? Entonces, miren, déjenme escribir esto de esta manera. Nosotros estamos haciendo límite cuando x tiende a 0 de... Tenemos 2x sobre 1 más x cuadrado, ¿sí? Por e a la x cuadrado por 2x, ¿sí? Ahí me quedó, ahí está, vamos a ponerlas así. Me quedó escrito, o sea, es lo mismo que lo que tenía acá, lo reescribí de esta manera, ¿sí? Entonces acá, fíjense que los 2x se me cancelan. Y acá se ve mucho más obvio que cuando x tiende a 0 ya no tenemos más la indeterminación. De hecho, fíjense que ahora lo que es el numerador tiende a 1, ¿sí? Y el denominador también tiende a 1. Por lo tanto, el resultado de este límite es 1, ¿sí? Bueno, perfecto. Entonces ya tenemos una de las primeras respuestas, ¿sí? Que es calcular el límite. Nos dio 1, efectivamente, como decía acá. Y ahora lo que nos pide es determinar a, ¿sí? Que es un numerito real, para que nuestra función sea continua en x igual a 0. Entonces acá lo que nosotros tenemos que recordar es qué era lo que tenía que pasar para que una función sea continua en un punto. Entonces, para que f sea continua en x igual a 0, lo que tenía que pasar es, en primer lugar, f en 0 tenía que estar definida, tenía que existir. En este caso, fijémonos que sí, de hecho, lo está definida. Cuando x vale exactamente 0, nuestra función vale 3a más 2. Entonces, perfecto, está bien, 3a más 2. Y después, cuando nosotros tomábamos el límite, cuando x tendía a 0 de f de x, este límite tenía que existir, me tenía que dar un número y en particular me tenía que dar lo mismo que lo que valía la función en ese punto, en este caso f en 0. O sea, 3a más 2 en este caso, ¿no? Entonces, bueno, planteemos eso. Para que f sea continua,
este límite, que a nosotros nos dio 1, tiene que ser igual a lo que vale la función en 0, o sea, a 3a más 2. Entonces de acá, si despejamos a, nos da que esto se cumple cuando a vale menos 1/3, ¿sí? Por lo tanto, nuestra función será continua en x igual a 0 cuando a valga esto de acá, menos 1/3, que de hecho es la respuesta que nos dan acá, ¿sí? Bueno, genial. Vamos a seguir entonces ahora con el ejercicio 2. Bien, entonces acá en el ejercicio 2 nos dan una función que es f y nos piden calcular el límite cuando x tiende a más infinito de f. Entonces, bueno, perfecto. Vamos a ver entonces cómo nos paramos, ¿sí?, frente a este ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer es ver, bueno, en qué situación estamos. O sea, ¿qué pasa cuando x está tendiendo a más infinito? Entonces, si ustedes se fijan, lo de adentro del paréntesis está tendiendo a 1, ¿sí? Esperen que cambiamos acá. Ahí está. Lo de adentro del paréntesis está tendiendo a 1 y el exponente está tendiendo a más infinito. Por lo tanto, tenemos una indeterminación de las que nosotros llamamos de tipo 1 elevado a infinito. ¿Se acuerdan que este tipo de indeterminaciones tienen como una manera como muy sistemática para resolverlo? De hecho, yo muchas veces les digo, es como una receta de cocina. Porque básicamente lo que nosotros nos vamos a tener que acordar es que hay un límite que nosotros conocemos, que sabemos cuánto vale y nos vamos a apoyar en eso. Nosotros lo que sabemos es que cuando estamos tomando el límite, cuando x tiende a más o a menos infinito, de algo que tiene esta pinta de acá, o sea, de tipo 1 más algo que tiende a 0, elevado a ese mismo algo dado vuelta, explicado así en criollo, este límite nosotros estamos seguros, sabemos cuánto vale, vale e, ¿sí? No importa, no es algo que vayamos a demostrar, sabemos que vale eso. Entonces nos vamos a apoyar de eso para decir, bueno, a esto que nosotros tenemos acá, vamos a intentar reescribirlo para llevarlo a algo parecido a esto y que entonces yo pueda llegar a un punto y decir, bueno, perfecto, yo ya sé que todo este pedazo tiende a E, ¿sí? Entonces, bueno, perfecto, vamos a hacer eso, vamos a intentar entonces reescribir a nuestra expresión. Entonces, genial, nosotros acá tenemos límite cuando x tiende a más infinito de... Nosotros necesitamos que adentro del paréntesis tengamos algo de tipo 1 más, en primer lugar. Entonces, bueno, necesito ese 1 ahí sumando, lo agregamos, ¿sí? Ponemos 1 más, nuestra x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado, x cuadrado menos 3. Yo no puedo andar y por la vida diciendo, bueno, agrego el 1 más y sin que me cambie la expresión. No, o sea, esta expresión, si yo acá no le resto 1, estaría cambiando la expresión. De esta manera, yo acá como sumé 1 y resté 1, no pasa nada. Así que bueno, perfecto. El exponente por ahora lo dejamos como está, 2x cuadrado más 1, ¿sí? Pero bueno, siempre, o sea, primero tratemos de empezar a cambiar lo que está adentro del paréntesis, ¿sí? Y después vamos a pasar al exponente. Entonces ahora el siguiente paso que teníamos que hacer era esto de acá, escribirlo como una única fracción. Entonces, genial, tenemos límite cuando x tiende a más infinito de 1 más, y acá sacamos denominador común, x cuadrado menos 3. Entonces, si ustedes hacen eso, van a ver que acá les va a quedar un 2 solito, ¿sí? Porque se les termina cancelando unos x cuadrados, entonces les queda algo como esto, elevado a 2x cuadrado más 1. Entonces, genial, porque yo ahora tengo 1 más esto de acá, que fíjense que cuando x tiende a más infinito, esto se va a 0. Así que perfecto, ya tengo la primera parte. Ahora lo que me falta es tener en el exponente a esto de acá dado vuelta. Entonces, bueno, genial. Yo digo, bueno, lo agregamos. O sea, si lo necesito, lo agrego. Tenemos límite cuando x tiende a más infinito de 1 más 2 sobre x cuadrado menos 3. Agrego lo que necesito, o sea, esto dado vuelta, x cuadrado menos 3 sobre 2. Pero para que la expresión no me cambie, no me tengo que olvidar de también multiplicar por 2 sobre x cuadrado menos 3, ¿sí? Y esto multiplicado por lo que yo originalmente ya tenía en el exponente, ¿sí? Que era este 2x cuadrado más 1. ¿Bien? Fíjense que acá, si yo por ejemplo diría, bueno, cancelo, fíjense que la expresión me quedó igual que lo que tenía antes, o sea, en realidad no cambié nada. Pero yo no quiero cancelar, yo lo que quiero es ahora decir, bueno, perfecto, este pedazo de acá,
fíjense que ya tengo algo del tipo 1 más algo que tiende a 0 elevado a ese algo dado vuelta. Entonces yo ya sé que esto va a tender a e. Lo que me falta ahora es ver a dónde va a tender este exponente. Entonces, bueno, perfecto, esto hagámoslo en un cálculo auxiliar, que igualmente va a ser bastante cortito, ¿no? Este cálculo auxiliar tenemos que hacer el límite cuando x tiende a más infinito de 2 por 2x cuadrado más 1, o sea, esto ya lo cambio, me da 4x cuadrado más 2, 4x cuadrado más 2 sobre x cuadrado menos 3. Entonces acá fíjense que tenemos polinomio de grado 2 sobre polinomio de grado 2, lo que acompaña al x cuadrado, acá es un 4 y acá es un 1, por lo tanto este límite de acá me va a dar 4. Entonces bien, perfecto, esto me da 4, por lo tanto, ¿qué tenemos? Ya estamos en condiciones de cerrar el ejercicio. Tenemos algo que tiende a e elevado a algo que tiende a 4. Por lo tanto, la respuesta de nuestro límite es e elevado a la cuarta, que efectivamente es lo mismo que lo que teníamos acá, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces ahora ya terminamos el 2, ya estamos exactamente en la mitad del parcial. Vamos a seguir ahora con el ejercicio 3, que me parece que no es difícil, pero es el más largo de este parcial. Así que bueno, vamos a arrancar entonces con ese. Nos dan una función f, sí que es esto de acá, x cuadrado más 2 sobre x, y nos van a empezar a preguntar un montón de cosas acerca de esta función. Por ejemplo, si tiene asíntotas, intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, la imagen. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para responder estas preguntas? Bueno, simple. Lo que vamos a tener que hacer es un análisis completo de esta función f. Vamos a tener que lograr poder hacer un gráfico más o menos digno de f y van a ver que una vez que tengamos hecho ese análisis, estas preguntas van a salir de taquito, ¿sí? Genial. Entonces vamos a ver ahora este ejercicio, ¿sí? Yo ya me lo anoté acá por acá abajo. Tenemos nuestra función que es x cuadrado más 2 sobre x. Entonces, ¿cómo arrancamos un análisis de una función? En primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que el dominio de nuestra función f, ¿sí?, son todos los reales menos el 0, ¿sí? ¿Se dan cuenta por qué? Porque nosotros acá tenemos una división y entonces necesariamente x va a tener que ser distinto de 0. Después no tenemos ninguna restricción más, pero necesariamente ese denominador va a tener que ser distinto de 0 y por eso es que el dominio de esta función son todos los reales menos el 0. Bien. Después, muchas veces, o sea, yo acá cuando iba resolviendo los ejercicios de la práctica, seguíamos acá con conjunto de ceros y conjunto de positividad y negatividad. La realidad es que acá, a los fines de este problema, para poder responder las preguntas que nos dan, no es necesario que sepamos cuáles son los ceros y los conjuntos de positividad y negatividad, porque no nos lo preguntan explícitamente. Entonces, esa parte no va a ser necesario que nos metamos en esas cuentas, ¿sí? Lo que sí vamos a hacer es seguir buscando asíntotas de f, ¿sí? Entonces, tema asíntotas. Vamos a arrancar primero con asíntota vertical. En este caso, fíjense que el dominio son todos los reales menos el 0. Cuando nosotros estudiamos asíntotas verticales, acuérdense que los candidatos a asíntotas son los puntos que están fuera del dominio o que me quedan en el borde del dominio. En este caso, como el dominio es todos los reales menos el 0, entonces el 0 va a ser nuestro candidato a asíntota vertical. Entonces veamos si efectivamente nuestro candidato es asíntota vertical o no. Entonces para eso lo que vamos a tener que hacer es tomar el límite cuando x tiende a 0 de nuestra f de x, ¿sí? En este caso lo vamos a tener que hacer tanto por derecha y por izquierda para ver cuál es el comportamiento de nuestra función cuando se empieza a acercar al 0 por derecha y por izquierda, ¿sí? Recordemos que ya con que uno de los dos nos dé más o menos infinito, nosotros ya vamos a decir que en x igual a 0 tenemos una asíntota vertical. Entonces, bueno, en este caso vamos a tomar primero el límite cuando x tiende a 0 por derecha de nuestra función, x cuadrado más 2 sobre x. Entonces, fíjense, cuando x tiende a 0 por derecha, esto de acá no hay problema, esto tiende a 0. Y acá lo que tenemos es un número
sobre algo que tiende a 0. En principio, número sobre algo que tiende a 0, esto se va a infinito. Y para ver si se va a más o a menos infinito, tenemos que ver el signo. Tenemos el 2, que es positivo, sobre algo que tiende a 0 por derecha. 0 por derecha es por acá, o sea, por números positivos, muy cercanos al 0, pero positivos. Entonces tenemos positivo sobre positivo me da positivo. O sea que esto, ahí está, tiende a más infinito. Con lo cual, este límite me queda algo que tiende a 0 más algo que tiende a más infinito, me da más infinito. Y ahora, si hacemos lo mismo, pero para ver el comportamiento cuando x tiende a 0 por izquierda, fíjense que el x cuadrado, este sigue tendiendo a 0, pero ahora el 2 sobre x, ahora nos tiende, con el mismo razonamiento que antes, a menos infinito. Con lo cual, el resultado de este límite es menos infinito, ¿sí? Esto nos va a servir ahora para graficar la función, pero sobre todo nos va a servir para responder a la pregunta y darnos cuenta que efectivamente esta función f tiene una asíntota vertical en x igual a 0, ¿sí? Que de hecho esta ya es una de las opciones, o sea, si ustedes se fijan acá, acá ya tenemos x igual a 0, esa asíntota vertical. Igualmente, para que conceptualmente este ejercicio cierre de todos lados, está bueno y vamos a ver también las otras posibilidades, o sea, vamos a calcular también asíntota horizontal, oblicua, para ver que efectivamente las otras son falsas, ¿sí? Entonces, bueno, perfecto. Vamos entonces, ya sabemos que tiene una asíntota vertical en x igual a 0. Vamos ahora a buscar asíntotas horizontales. Entonces, para eso, cuando buscamos asíntotas horizontales, teníamos que tomar el límite cuando x tendía. Vamos a hacer primero a más infinito, ¿sí? De nuestra función. X cuadrado más 2 sobre x. Fíjense que acá, cuando x tiende a más infinito, esto de acá se va a más infinito y esto de acá se va a 0. Por lo tanto, este límite nos da más infinito. Y cuando ahora hagamos lo mismo, pero para menos infinito, nos va a dar lo mismo, ¿no? Porque al tener el x elevado al cuadrado, menos infinito elevado al cuadrado nos da más infinito. Entonces, este límite también nos da más infinito. Con lo cual, efectivamente, como estos límites nos dieron infinitos, entonces f no tiene asíntotas horizontales. De todas maneras, este dato nos va a servir ahora también después para graficar a f, más o menos hacer así un gráfico bien minimalista y que nos permita responder a la pregunta de la imagen de f, que esa creo que es la última que nos hacen, y eso para responderlo va a estar bueno poder hacer el gráfico, al menos con la información que tengamos. Y después, por último, pero esto nada como un detalle, podemos ver si f tiene algún tipo de asíntota oblicua. Acuérdense que para eso nosotros el primer límite que tomábamos era el que correspondía a la pendiente de nuestra asíntota oblicua, entonces, que es m, ¿no? Entonces tomamos el límite cuando x tiende a más infinito primero de nuestra función x cuadrado más 2 sobre x y todo esto sobre x. Entonces acá, si nosotros reescribimos esto, fíjense que sacando denominador común x acá arriba, ¿sí? Esto lo podemos transformar en una única fracción y después nos queda dividido x. Esto nos queda escrito como x cubo más 2 sobre x cuadrado. Entonces esto cuando x tiende a más infinito, esto se nos va a ir a más infinito y cuando tienda a menos infinito se nos va a ir a menos infinito. Por lo tanto, nuestra función no va a tener asíntotas oblicuas, ¿sí? Bien, entonces, bueno, genial. Ya tenemos entonces una de las primeras respuestas que nos pedía el ejercicio, que es esta, ¿no? Que en x igual a 0 tenemos una asíntota vertical. Las otras son todas falsas. Ahora, con lo que vamos a seguir el análisis de nuestra función es buscando extremos, que eso nos va a permitir ver cuáles son los máximos y mínimos de nuestra función y ver en qué intervalos crece y en cuáles decrece. Y con eso vamos a poder responder las preguntas B y C, ¿sí? Entonces, bueno, perfecto. Vamos a eso. Acuérdense que para buscar extremos, nosotros ¿de qué manera arrancamos? Bueno, lo que tenemos que hacer es, nosotros tenemos nuestra función, ¿sí? Que es x cuadrado más 2 sobre x. Para buscar extremos tenemos que derivar esta función, ¿sí? E igualarla a 0. Derivar e igualar a 0 lo que nos va a dar son los candidatos a extremo. Entonces, en este caso, f' sería 2x menos 2
sobre x cuadrado, ¿sí? O sea, hice la derivada de esto y después la derivada de esto de acá, ¿sí? Entonces ahora igualamos a 0 para buscar los candidatos a extremo. Entonces, si nosotros acá hacemos, ¿sí?, esta cuenta, acá lo que nos va a convenir para resolver esta ecuación es expresar esto como una única fracción. Entonces, fíjense que sacando denominador común x cuadrado, nos queda acá 2x cubo menos 2 igual a 0. Este de acá lo pasamos multiplicando, así que se va, entonces nos queda 2x cubo menos 2 igual a 0, o sea, 2x cubo igual a 2, o sea, x cubo igual a 1, ¿sí? Acá cuando nosotros aplicamos raíz cúbica, ¿sí?, en ambos miembros, acá se nos cancelan y esto nos da x igual a 1, ¿sí? Ojo acá, esto nos da x igual a 1, nada de módulo de x, ¿eh? Cuando nosotros teníamos, lo quiero recordar por las dudas, cuando nosotros teníamos, por ejemplo, no sé, teníamos x cuadrado igual a 1, ¿sí? O eso hubiera funcionado con cualquier potencia par, o sea, si hubiera tenido x a la cuarta, lo mismo, x a la sexta, lo mismo. Yo acá cuando aplico raíz cuadrada a ambos miembros y cancelo, esto de acá, el resultado es módulo de x. Me queda módulo de x igual a 1. Por lo tanto, las respuestas en este caso son x igual a 1 y x igual a menos 1. Pero acá, como yo tengo una raíz que es impar, ¿sí?, en este caso, nada de módulo de x, ¿eh? Esto es x igual a 1, ¿sí? Entonces, bien, perfecto. Ya tenemos entonces, ya vimos que en x igual a 1, nuestra f' de x es igual a 0, ¿sí? Y por lo tanto, x igual a 1 va a ser nuestro candidato a extremo. Entonces ahora, cuando nosotros evaluemos, ¿sí?, el signo de f' en cada uno de los intervalos, y eso justamente nos va a decir de f acerca de si está creciendo o decreciendo, ¿nosotros qué hacemos siempre? Bueno, nos marcamos acá en nuestra recta, nos marcamos acá los ceros de f', en este caso el 1 solamente. Pero ojo, para aplicar ahora el corolario del teorema de Bolzano, tenemos que también tener en cuenta cuáles son aquellos puntos en los cuales f' no es continua. Y en este caso, fíjense que el dominio de f' son todos los reales menos el 0, ¿sí? En el 0, f' no está definida. Por lo tanto, obviamente que en x igual a 0, f' no va a ser continua, ¿sí?, no está definida. Entonces lo tenemos que marcar acá, ¿sí? Entonces, ahora que yo ya tengo marcado el 0 y el 1, yo ahora sí puedo asegurar que cuando esté trabajando en este intervalo de acá, en este de acá y en este de acá, mi f' va a ser continua en esos intervalos y no va a tener otros ceros, ¿sí? Entonces vamos a poder aplicar el corolario del teorema de Bolzano. Acuérdense que por el corolario del teorema de Bolzano, si yo evalúo en cualquier punto, por ejemplo, de este intervalo de acá, y me fijo el signo, entonces el corolario me asegura que ese es el mismo signo que va a tener cualquier x de ese intervalo, ¿sí? Y lo mismo vamos a hacer con este de acá y con este de acá, ¿bien? Entonces, si ustedes ahora evalúan el signo que toma f' para alguno de los x de cada uno de esos intervalos, a mí acá me dio que acá es negativa y acá es positiva. Por lo tanto, eso lo que nos dice de f es que acá va a ser decreciente, acá va a seguir decreciendo también y acá va a ser creciente. Con lo cual, ya tenemos entonces los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de f. Ya vamos a poder responder una de las preguntas, pero también vamos a poder responder la otra, porque fíjense que 1 es un mínimo, ¿sí? Acá viene decreciendo y después empieza a crecer, ¿sí? Por lo tanto, en x igual a 1 vamos a tener un mínimo. Entonces, fíjense, acá ya podemos responder, ¿sí?, dos de las preguntas. Cuando nos pregunta acá, por ejemplo, en el B, por intervalos de crecimiento y decrecimiento, fíjense que la correcta es esta. F decrece de menos infinito a 0, ¿sí? Y en el intervalo también 0, 1, ¿sí? Eso fue lo que nos dio a nosotros. Y también en el punto C, la respuesta correcta es que en x igual a 1 hay un mínimo relativo, ¿sí? O sea, nos dio que hay un mínimo. Fíjense que después las otras opciones era que en x igual a 1 había un máximo, no, es un mínimo. Que en x igual a menos 1 hay un máximo, no, menos 1 ni siquiera era candidato a extremo.
Y la otra era que en x igual a 0 hay un mínimo relativo. No, tampoco, o sea, nuestra f ni siquiera está definida en x igual a 0, ¿sí? Así que bueno, ya entonces podemos responder la última pregunta que nos interroga sobre la imagen de f. Entonces acá lo que podemos hacer para estar 100% tranquilos de que la vamos a responder bien es hacernos un gráfico aproximado, ¿sí?, de nuestra función f, juntando toda la información que tenemos hasta ahora. Entonces, si ustedes hacen eso, ¿sí?, vamos a marcar entonces acá, nosotros sabemos que en x igual a 1, acá teníamos un mínimo. Sabemos que x igual a 0, acá teníamos una asíntota vertical, que nuestra función cuando se acercaba a 0 por izquierda se iba a menos infinito y cuando se acercaba a 0 por derecha se iba a más infinito, ¿sí? Y después también que cuando x tendía tanto a más como a menos infinito, nuestra función se iba a infinito, o sea, se iba así, ¿sí? Bueno, si nosotros acá más o menos completamos, tuqui, 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 ahí viene toda decreciente. Fíjense que desde menos infinito hasta 0 decrece. Después de 0 a 1 sigue decreciendo. Alcanza un mínimo en x igual a 1 y ahí vuelve a crecer y se nos va hacia más infinito, ¿sí? Me quedó una cosa media fea. Acá ya lo terminamos de completar. Tuqui, tuqui, tuqui. Ahí está. Así más o menos quedaría nuestra función f. Después, si quieren, grafíquenla en GeoGebra. Si nunca vieron alguno de mis videos, GeoGebra es una herramienta clave para poder graficar las funciones con las que trabajamos y que también les va a ir permitiendo a ustedes ir cotejando como las respuestas que van obteniendo, ir chequeando a ver si están llegando a algo que tiene sentido o no, ¿sí? Si ya vieron alguno de mis videos, yo GeoGebra lo nombro y lo uso bastante, pero si no, bueno, se los presento para que lo arranquen a usar, ¿sí? Acá mi gráfico obviamente quedó mucho más feo que el de GeoGebra, pero lo importante es que fíjense para ver la imagen. Acuérdense que la imagen siempre la vemos en el eje Y, ¿sí? Entonces, acá en nuestro caso, nosotros la imagen, lo ven todos, ¿no? Que va a ser todos los reales, porque se va después, inclusive acá se va hacia menos infinito. Uy, me quedó medio de boca. Acá se va después hacia menos infinito, acá se va hacia más infinito nuestra función, o sea, esto sigue así, acá después se nos va, o sea, se nos va acá para arriba. O sea, para distintos valores de x, f de x va a adquirir valores que van a ocupar todos los números reales, ¿sí? Con lo cual, la respuesta correcta, efectivamente acá, es que la imagen de f es todos los reales. ¿Bien? Bueno, genial. Terminamos entonces con el ejercicio 3, que era uno de los más largos del parcial. Nos queda entonces ahora el ejercicio 4, tranqui que este es más corto y ya casi terminamos. Entonces acá en el ejercicio 4 nos dan esta función f, ¿sí? Y básicamente nos preguntan en x igual a 1 cuál va a ser la pendiente de la recta tangente y después dar directamente la ecuación completa de la recta tangente en x igual a 1, ¿sí? Entonces, bueno, genial, vamos entonces a hacer eso. Van a ver que este último es bastante cortito, ¿sí? Nos dan entonces esta función. Nosotros lo que queremos ver es cuál va a ser la pendiente de la recta tangente en x igual a 1. Entonces, la pendiente de la recta tangente en algún punto de la función nos la va a dar f', ¿sí? O sea, lo que tenemos que hacer es calcular f' de x y después evaluar a f' en x igual a 1. Justamente, f' de 1 va a ser, por definición, ¿sí?, de derivada, esa va a ser la pendiente de la recta tangente en x igual a 1, ¿sí? Entonces, bueno, genial. Hagamos eso. Acá, ojo, porque vamos a tener que estar bien atentos con el tema de regla de la cadena, regla del producto, todo, ¿eh? Bueno, entonces, hacemos esta derivada. Primero derivamos este de acá, ¿sí? Aplicamos regla de la cadena. Fíjense que nos queda e elevado a la x cuadrado menos 1, o sea, nos queda la exponencial exactamente igual por la derivada del exponente, o sea, 2x, ¿sí? Después, derivamos esto de acá. Nos queda la derivada del seno de algo, que eso sería coseno de 1 menos x, y ojo, por la derivada de lo de adentro. La derivada de 1 menos x, fíjense que es menos 1, ¿eh? Atención ahí con la regla de la cadena. Y después hacemos esta derivada de acá.
Fíjense que tenemos un producto de dos cosas que dependen de x, por lo tanto tenemos que usar la regla del producto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hacemos el primero derivado, ¿sí?, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, o sea, menos 5x, por el segundo derivado. O sea, la derivada de logaritmo de algo es 1 sobre ese algo, 2x menos 1, por la derivada de lo de adentro del logaritmo, o sea, 2, ¿sí? Bien, esta entonces es la expresión que va a tener nuestra f'. Si nosotros ahora evaluamos f' en 1, ¿sí?, hagan la cuenta, van a ver que les va a quedar que nos da menos 9, ¿bien? Entonces, genial, ya tenemos la pendiente de la recta tangente en el punto, o sea, en x igual a 1. Pero ahora también a mí me piden la ecuación completa de esta recta tangente. Entonces acá lo que nos tenemos que acordar es que la expresión de la recta tangente va a estar dada por f' en 1 por x menos 1 más f en 1, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? O sea, si yo, por ejemplo, no sé, quería saber la ecuación de la recta tangente en algún punto x igual a x0, entonces esa expresión iba a estar dada por f' evaluada en x0 por x menos x0 más f evaluada en x0, ¿sí? Esta es la expresión de la recta tangente en algún punto x0. Yo acá la usé para, específicamente para x igual a 1, ¿sí? Entonces, bueno, genial. Fíjense que acá nosotros tenemos f' en 1, que lo conocemos, que es menos 9, me queda por x menos 1, más lo que vale la función en 1. Si ustedes hacen f en 1, yo lo hice recién, a mí me dio más 1, ¿sí? O sea, me dio 1. Entonces ahora acá hacemos, fíjense que acá hacemos la distributiva, me queda menos 9x más 9 más 1, o sea que nos queda menos 9x más 10, ¿sí? Esta es la ecuación de la recta tangente en x igual a 1, ¿sí? Entonces, fijémonos ahora que esto estuviera entre las opciones. Ah, no, este no era con opciones, sino que simplemente estaba la respuesta. Bueno, efectivamente, este es menos 9 y la recta tangente es menos 9x más 10, ¿sí? Bueno, perfecto. Entonces, chicos, con esto terminamos de resolver este primer parcial. Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda que les haya surgido la pueden dejar en comentarios, me pueden mandar un mail también. No voy a tener problema en responderles. Si este video les sirvió, se pueden suscribir al canal, dejarme algún comentario buena onda. La realidad es que todo eso a mí me da muchas pilas para seguir subiendo más material que los pueda ayudar a ustedes y a mí también me hace sentir re bien porque sé que hay alguien del otro lado que todos estos videos les están sirviendo y los están ayudando a probar análisis. Así que bueno, chicos, con esto entonces terminamos. Fíjense que en la lista de reproducción que dice parciales y finales de análisis, ahí hay más videos de primeros parciales resueltos. Así que bueno, aprovéchenlos y les deseo muchísima suerte en este primer parcial de análisis. Chau, chau.